Coño, no, yo Vamos a estoy ver qué video. perdido, no sé qué, yo estoy perdido, no sé qué contar, loco. Algo que le haya pasado a Ivana, pues. Saludos a Ivana. Ya le, ah, no, ya le dio otra parálisis de video. Un saludo a todos los muchachones y muchachonas. Y hoy estoy con el amigo Oscar y el amigo Hansel, el cual vamos a hablar de cosas obvias que no son tan obvias. ¿Quieres echarnos tu cuento, Hansel? Bueno, resulta ser que un día yo estaba en la casa y mi mamá estaba limpiando nada, la mesa de la cocina. Yo me imagino yo que estaba en el cuarto echado porque yo me paro y veo una suculenta taza con un líquido marrón y yo, mente maluco, café con leche. Y yo llego y me tomo ese sorbo sabía todo menos al café con leche. Oye, ok, era agua sucia. Agua sucia. Mira, yo me estoy preguntando algo. ¿No te dio diarrea o no hay nada así? Porque... No, me tomé un sorbo pequeño. No, Ah, porque ok. tremendo. No te cayó mal, no, no te cayó mal. Menos mal, menos mal. No, no, nada más en la lengua, el momento sí, pues. Ah, el momento te Yo te dije, miento. es que no, el agua marrón ya la botaste. Sí, sí, pues ese momento lo boté. Bueno, yo tomé el sorbo y esta vaina se ve horrible. Escupí. Y después mi mamá dijo, no, es agua sucia. Y yo, bueno, de la pena, pues. Menos mal que fue con mi mamá y no quedó grabado. A mí Ah, me bueno. pasó algo Siguiente. parecido, ¿viste? A mí me pasó algo así parecido, que de repente yo llego a la casa, eso fue hace añales, yo creo que estaba como adolescente más o menos, y de repente hay una comida hecha, yo tenía hambre, entonces yo agarro, me sirvo, me como un arroz que estaba hecho ahí todo raro, y dije, pero ay, tengo hambre, me comí esa verga, y de repente yo cuando llega mi mamá, ¿quién se comió la comida del perro? Yo como, y así como que, ¡ay, era la comida del perro! Y pues, ¿cómo no vas a saber que era la comida del perro? Por eso es que digo, hay cosas que parecen obvias, pero no son obvias. A ver, cuéntanos, Oscar. Me estaba riendo. Muchas veces yo agarro la camisa y yo feliz de la vida me la pongo y pensando que me la he puesto de maravilla y que me veo, hasta me veo en el espejo y cuando voy ya estoy en el sitio, pero porque esta camisa está al revés, y agarro un enojo porque yo estoy pendiente de eso, porque varias veces me ha pasado y es como que obvio, coño, yo me vi en el espejo, loco, y no puede ser que está al revés, bueno, toca O, quitarme y volver o a la poner. simplemente que tú vas a la nevera, te voy a buscar agua. Entonces abres la nevera y se te olvida que tenía sed, que ibas a buscar. No, no, ¿Te ha eso pasado? sí no me ha pasado. Cuando voy para allá, estamos abuelitos. Mira, a mí me pasaba muchas veces lo de la camisa. Una vez yo iba camino al trabajo, ya yo iba llegando, o sea, el trayecto que yo hago para llegar al trabajo es largo. Y ya yo iba llegando y una señora me dice, hoy agarras plata. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? Tienes la camisa al revés. Y yo, y era una chemive, era una chemive al revés, con la etiqueta para afuera y todo así. Y yo así como que, ay, ¿verdad que sí? Imagínate tú todo el trayecto y no me he dado Oye, la cuenta. señora bien Y detallista, vale, después se que dio llegaste cuenta, a pero tu no cualquiera casa sí es que se dé cuenta recibiste de esas un cosas. bono. Pero también me ha pasado varias veces y uno dirá, oye, se nota. Pues sí, me ha pasado varias veces. No, una vez, esto le pasó a un compañero de trabajo. Nosotros, nuestras herramientas de trabajo como cuchilleros, y para el que no sepa, yo trabajo de carnicero en una empresa grande, un matadero de cerdo. Uno de los instrumentos es una copa que te protege el brazo, ¿verdad? Estábamos en el baño y el carajo me dice, mira, chamo, tú no has visto mi copa, que no la consigo. Y yo, ¿no consigues qué? La que va en el brazo, esa que tienes en el brazo. No tenía la copa aquí en el brazo. ¿Dónde la consigo? La buscaste en No, el no, brazo. no. Y cuando lo vio, me dijo, qué estúpido soy. Sí, sí. Ya que estás hablando de copa, una vez me pasó, pasé pena en un trabajo, el jefe llevó como unos equipos de béisbol
del hijo para, no sé, lo tenía ahí en la mesa y estaba una copa, ¿sabes? La copa en la que te protegen los testículos. Y yo agarro, ¿y esto qué? Esto es un... Y entonces, No, te fuera dicho, sí, sí, sí lo es, póntela. y entonces te podrás imaginar el chalequeo que me montaron en ese momento. Todo el mundo se le salió hasta las lágrimas, hasta de la risa que tenía en ese momento. Tengo otro cuentico, otro cuentico. Mi mamá trabaja con una enfermera, mejor dicho, con una doctora. Entonces, la doctora le había mandado unos óvulos a una señora. Este cuento me lo echó ella. Y resulta que después cuando la señora va de nuevo a consulta, le dice a la doctora, doctora, esas pastillas que me mandó sí sabían horrible. Pero, pero dice, no, eso no se toman, son óvulos. Es obvio que, es obvio que no se toman. Pero, ¿qué te puedo decir? Ese cuento está para zona de escalofrío. En la universidad lo que me ha pasado es que las preguntas, las respuestas eran obvias según los profesores. Y bueno, salía raspado. Oye, en la universidad me llegó a pasar que estudiaba parejo todo el fin de semana y cuando venía el examen 0-1 por el pecho. Y yo, Pero cónchale, no. uno. Y los profesores llegan y te dicen, pero si está obvio. En la primera clase, cuando te saludé, ahí estaba la respuesta. Ah, Oye, sí, yo sí pasé trabajo en la universidad. Pero bueno. sí, sí, horrible. No, En un examen, creo que fue el error ortográfico que yo más recuerdo, porque yo realmente trato de no cometer tantos errores ortográficos en la vida, pero ese fue el error ortográfico más catastrófico que he cometido. Escribí construcción con P y el profesor dijo, es decir, construcción en vez de 12, coloqué construcción con una P. Y el profesor, hubo un estudiante que escribió construcción así cuando llegó el examen. Bueno, no, madre. Eso no diga no. Profesor, no fui yo. Oye, Estaba ahí de pana que me hiciste acordar de otro anécdota de la universidad. Eso fue en la universidad, imagínate tú. Entonces el profesor me pregunta, tú, ¿cuáles son los signos, los símbolos patrios? Y así como que en ese momento me dio un laxo mental delante el de todos los... araguané y el turpial. Entonces yo, digo yo digo, el escudo, la bandera, el himno y el araguaney. Entonces todo el mundo se echó a reír. El araguaney, entonces todo el mundo se riéndose ahí. Te podrás imaginar. Yo pasando pena ahí en el salón de clase. coño, pero a Jermerson le encanta pasar pena porque no me van a... se esfuerza. Y si era entre nada más, yo 4, que recho. Ah, ¿a ti no te ha pasado un laxo mental así? Bueno, esto ha sido todo, muchachones, con las cosas que no, cosas obvias que no son obvias. Nos vemos. Saludos.